Bien, bien. Vamos a dar por Bueno, inaugurado este primer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional, El razonamiento inductivo deductivo de Jorge Luis Borges. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de Argentina remotamente el maestro Sergio Javier Roda, escritor, artista visual, investigador y fotógrafo profesional. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de Sergio Javier Roda. Puede dar inicio a su presentación, maestro. bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida. Y ya desde ya vamos a dar por inicio este tema tan apasionante y también un poco complejo que aborda casi toda la obra de Jorge Luis Borges. Si bien el método inductivo-deductivo está en otras investigaciones y también en otros autores de la literatura, el ciclo de Borges amerita este abordaje, este espacio, para comprender mejor los tópicos que vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo durante este año. Para comprender mejor, vamos a hacer primero una breve cronología sobre esta evolución del método inductivo-deductivo, comenzando desde estas dos fuerzas, vamos a decir, en las que se movió este desarrollo, esta evolución de pensamientos, ¿no? Me refiero, entre la razón pura, que es la deducción, y la observación empírica, la inducción. Vamos a ver primero cómo desde los tiempos ya antiguos, ya en la época griega, Aristóteles va a hablar o va a acuñar el término de los silogismos, y para ello va a hablar de una inducción como paso previo y débil a una verdadera ciencia que era demostrativa más que nada. Allí Aristóteles va a ver, por ejemplo, va a pasar desde una verdad universal, un caso particular, y una conclusión necesaria, que es la verdad deductiva. Pero no queda todo ahí. A lo largo de los siglos aparece un conocido, René Descartes, que a través del racionalismo puro va a desconfiar absolutamente o profundamente de todos los sentidos. Entiéndase, cuando hablamos de sentidos, en este caso, hablamos de el método inductivo, que ya ahora vamos a ir entrando en este tema. Entonces, René Descartes va a pasar desde la duda metódica a un cogito ergo sum, que es la única certeza del pensamiento mismo, y terminando por una deducción matemática. Y allí es donde se derivan estas leyes físicas de la razón. Ya previo, luego a René Descartes, va a venir Hume, David Hume, que fue el gran escéptico. El problema de la inducción es lo que lanzó, la bomba que lanzó Hume, cuando, por ejemplo, va a decir que el sol haya salido ayer no garantiza, lógicamente, que salga mañana. Demostró que la inducción no es una verdad racional, sino una costumbre mental. Y esto forzó a la ciencia a aceptar que sus leyes son probabilísticas, o sea, destruyendo el sueño de certeza absoluta de Descartes. No solamente Hume, sino que ya posteriormente, principios del siglo XX, ya mediados del siglo XX, aparece Francis Bacon, el innovador absoluto de este método, tal como ya hoy lo venimos conociendo. Y Francis Bacon, con el Novum Organum, va a traer un hechizo, va a romper, digamos, con el hechizo aristotélico. Y allí es cuando va a haber una evolución en este proceso de estudios sobre este método. Auguste Comte, ya en el positivismo, va a decir
digamos, se va a basar en el rechazo total de la metafísica y extendió el método inductivo también a la sociología. Luego va a aparecer John Stuart Mill, que mediante la sistematización perfeccionó las tablas de Bacon, creando los cánones de Mill y la base lógica de la experimentación y estadística moderna. Luego, con un Karl Popper, mediante el falsacionismo, la ciencia no confirma verdades porque la inducción es infinita. Y acá es donde entra también la obra de Borges, ¿no? El infinito es uno de sus temas más primordiales. Sino que intenta también refutar o falsear las teorías. Eso es lo que hablaba Karl Popper. Y por último, Thomas Kuhn, mediante los paradigmas, va a ver un método que no es la lógica pura, sino que depende del contexto histórico. Y acá es donde ya podemos introducirnos en este apasionante tema, donde podemos decir que tanto el pensamiento inductivo o razonamiento inductivo es un tipo de pensamiento lógico que se caracteriza de ir de lo particular a lo general. Por ejemplo, consiste en, primero, observar casos, eventos, experiencias específicas que representan un patrón y una característica común. Y por otro lado, es también extraer o formular conclusiones generales. Es una ley, un principio, una teoría, una predicción que se aplica luego a todos los casos de este tipo. Generalmente este método inductivo-deductivo se lo asocia también en la literatura con el género policial, pero también es probable verlo en otros campos. La característica clave, por ejemplo, podemos ver un punto ampliativo, uno probabilístico y otro que es la base de la ciencia empírica. Como bien dije, podemos tomar como ejemplo que si yo veo un cisne blanco, de tres cisnes, por ejemplo, el cisne A es blanco, el cisne B blanco, entonces puedo determinar que todos los cisnes del mundo son blancos tan solo por esas estadísticas. Las probabilidades pueden determinar que sí, como también que no. Entonces, ambos podemos decir que el método deductivo es ir de lo general a lo particular, es a la inversa. Entonces ahí es cuando el razonamiento inductivo y el deductivo son formas también en las que se combinan. Podemos hablar de una lógica deductiva cuando se enfoca en la validez formal, en una estructura, y la necesidad de una conclusión. Mediante la lógica inductiva, entonces, se enfoca en una probabilidad, en una conclusión basada solamente en evidencias. Por eso es tan propio el uso en la investigación y en el género policial. Bueno, para ir un poco más y avanzar un poco más, podemos avanzar la tercera diapositiva, maestro. Y el pensamiento inductivo en la literatura de los... una más sería. Entonces, podemos decir que el pensamiento inductivo en la literatura de detectives aparece un arquetipo en donde entran los detalles y es donde se extrae una verdad general sobre un crimen. Específicamente siempre puede ser un crimen o otro delito, en donde se basa fundamentalmente en la inducción. Aquí es donde aparecen a lo largo de la historia de la literatura varias imágenes. Por ejemplo, uno de los más importantes, el creador de Auguste Dupin, Edgar Allan Poe, quien mediante
su obra, Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada, Mary Roget, son novelas que forman parte de una trilogía. Edgar Allan Poe trajo, en otro momento les voy a hablar un poco de las trilogías, pero en este momento puedo resumir que Edgar Allan Poe fue el padre no solo del armado de las trilogías literarias, sino también del género policial. Tal como luego se va a ir conociendo. El uso del razonamiento de Dupin no solo observa, sino que también generaliza a partir de los detalles más pequeños y aislados. Por ejemplo, podemos mencionar cómo Dupin va tomando ciertas premisas de lo que le rodea para llegar a las probabilidades de lo que puede llegar a encontrar la solución del caso. Esas probabilidades pueden a veces ser un arma de doble filo. Y eso es lo que le va a ocurrir al inspector Dupin cuando el método inductivo mismo se convierta en su propia trampa. Bueno, Arthur Conan Doyle también va a ser creador de Sherlock Holmes, otro de los grandes detectives de la literatura. Y aquí hay una mezcla de inducción y abducción. El personaje Sherlock Holmes utiliza el razonamiento como un método que se basa no solo en la observación, sino también en el detalle y en la, digamos, detenimiento minucioso de los hechos particulares para llegar a una conclusión general. Él observa a una persona cómo está vestida y quizá hasta el mínimo cabello que tiene de un árbol que tiene pegada, ya lo toma como una prueba para el caso que está investigando. Agatha Christie también no está exenta a este gran género policial que ya vamos a ir abordando más adelante con otros autores, pero Agatha Christie va a crear a Hércules Poirot y a Miss Marple. Y estos dos detectives también van a van a estar basándose en la experiencia humana. Observa el comportamiento actual de los sospechosos en el pueblo, Miss Marple, por ejemplo, y generaliza la solución del problema, comparándolo con patrones de comportamiento que también estos casos particulares de su pasado va a ser también parte de la experiencia en su investigación. Así, la inducción se vuelve no solo una premisa observadora, sino también desde la psicología y lo social. Es una inducción psicológica, la de Agatha Christie. Entonces acá es donde entramos también en otros géneros, porque a veces comienzan a combinarse a lo largo de la historia de la literatura, a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, ya con otros autores de la ciencia ficción, Asimov o Philip Dick, Ray Bradbury, por citar algunos, podemos decir que mediante este género de ciencia ficción se ha combinado también el género de ciencia ficción con la investigación. Michael Crichton es uno de los ejemplos más claros en donde utiliza todos los conocimientos de medicina, de la literatura, de la medicina y de la genética, perdón, sobre la literatura, los vuelca en la literatura. Así es como crea la literatura de ciencia. Y sus novelas, como por ejemplo Jurassic Park, y creo que hay una novela también que está muy, muy vinculada a la genética, al igual que Dan Koontz, que tiene una excelente novela sobre genética también. Y aquí es donde comienzan a fusionarse, dije yo, este método de investigación
que es un método de investigación metodológico, en donde se va a combinar o fusionar, mejor dicho, lo que es la literatura policial con el terror, con la ciencia ficción y con otros. Así es como, por ejemplo, tenemos el autor, bueno, va a presentar reglas particulares de los mundos que crea. El fuego tiene un color diferente, por ejemplo, tiene ciertas criaturas que salen de noche. Estamos hablando de una narrativa de creación de mundos, en donde el autor presenta un mundo de fantasía o de ciencia ficción y el lector también debe usar esta inducción. Los escritores a veces hacemos estos juegos de incluir al lector, aunque a veces lo excluimos y lo dejamos que el lector sepa todo ya de entrada, pero a veces el mismo lector debe investigar también. Entonces, no solo el escritor utiliza el método deductivo-inductivo para investigar su caso dentro, o lo inserta en los personajes, mejor dicho, sino que el lector mismo se convierte en el investigador personaje del libro. Bueno, vamos ahora a observar ya de por sí, luego de esta introducción que era necesaria, entrar en Borges ya y cómo el género policial desconstruye el género. Borges, bueno, era un gran admirador del género policial clásico. Él admiraba también a Poe, Chesterton, y tanto personajes como El candor del padre Brown o también algunas novelas de Poe, como ya lo mencioné, podemos decir que hay primero un misterio a resolver. Bueno, este misterio bien puede ser también salido de la realidad o de la irrealidad. Es lo que pasa con Poe en Los crímenes de la Rue Morgue. Ya no aparece en esta novela un Auguste Dupin, sino que hay algo que trasciende lo lógico de las cosas y del caso que se está tratando de resolver. Ya una novela también posterior de principio del siglo XX de Sachs es Fu Manchu, que en donde también aparecen rasgos muy similares. Entonces podemos ver tres conceptos en esta obra de Borges. Uno de los ejemplos más claros, de los títulos más claros del género policial en Borges es La muerte y la brújula. Ya en eso vamos a ir indagando en otro momento, no en esta ponencia, pero sí los voy a mencionar porque es clave para este tema. Entonces, ya hay una literatura policial en Argentina junto con Borges y Adolfo Bioy Casares cuando editan juntos una editorial, crean una editorial, mejor dicho, un sello editorial llamado El Séptimo Círculo, en donde se publicaban títulos de no solamente policiales, sino también de género negro. Y aquí es donde el policial se convierte en un enigma que exige un ejercicio intelectual en el lector, fundamentado por la razón y la lógica. Es por eso también que el género policial muchas veces era complejo y requería ciertos conocimientos de lógica en donde el lector terminaba enredado. Vamos a ir ahora a resumir un poquito sobre La muerte y la brújula.
en donde hay un detective llamado Eric Lomrod, es un pensador que desprecia las explicaciones simples. Y aquí es donde comienza a observar una serie de crímenes particulares que tienen un patrón geográfico y temporal, un patrón de fechas, un patrón de letras hebreas, una forma de diamante, rombo, son signos que parecen, bueno, aislados, pero que Lomrod, como personaje de La muerte y la brújula, logra unir para conseguir la resolución del caso. La próxima también diapositiva, por favor, maestro. Y vamos a la próxima también. Muchas gracias. Entonces, es donde acá vamos a ver este razonamiento en los temas metafísicos de la obra borgiana. En sus relatos fantásticos, Borges utiliza la inducción para explorar conceptos filosóficos. La generalización del infinito, en la biblioteca de Babel o el Aleph, la religión, los misterios, más que nada de la religión, no la religión en sí, sino los misterios matemáticos de la religión. Para él todo era infinito y matemático, para Borges, e incluso la misma religión le parecía, si bien él tenía un posicionamiento a veces agnóstico, y a veces creyente, él no dejaba de abordar estos temas y estos símbolos religiosos en donde se desarrollaban de otra manera. Borges los desarrollaba de otra manera, estos símbolos diferentes a los que eran conocidos en los libros teológicos, en los libros de religión. Así es como comienza también una época de construcción de mundos. Tron, por ejemplo, es otro de las obras claves que ya la mencioné en la ponencia anterior. Si quieren revisar esa ponencia, ahí van a ver un poco más de Tron, porque profundicé un poco más. Acá solamente voy a mencionarla superficialmente para decir que la realidad de Tron se ve afectada también por un mundo de ficción, pero son las personas que observan la construcción de estos mundos y esta serie de hechos particulares anómalos se mueven por inducción y comienza a aceptar la existencia de una ley o filosofía. La filosofía y la ley del Tron, del reino que quiere reemplazar al nuestro, que explica todos esos casos. Entonces, Borges no solo utiliza la inducción, sino que la hacía un personaje más. La inducción era parte de sus historias, pero también palpitaba en las historias, demostrando que tanto el poder como la inherente falibilidad en un universo era compleja, matemática e infinita. Próxima diapositiva, por favor, maestro. Sí, bueno, acá es cuando vamos a hacer unas comparaciones entre lo que es el razonamiento deductivo, que es la ley universal, en donde yo ya lo dije un poco previo antes, cuando mencioné la biblioteca de Babel, y podemos decir que como caso de estudio, por eso lo menciono a cada rato, la biblioteca de Babel, Tron, son casos de estudio que tomo para, para estas ponencias y este ciclo de Borges que estoy haciendo. Hay ciertos títulos que son definidos para desarrollarlos, profundizarlos y estudiarlos desde muchos aspectos, tanto no solamente desde lo metodológico, sino también, como vamos a ver en un rato, desde lo epistemológico y lo ontológico. Entonces, la biblioteca de Babel, como dije, tiene una regla que es una premisa mayor, y esta es que la biblioteca tiene todos los libros, tienen el mismo número de páginas,
están compuestas por mismo peso, mismo volumen, están dispuestos en distintos estantes, pero aún así es posible que, esta biblioteca infinita quizá tenga un orden caótico finito. Aquí es donde entra la deducción. A partir de la regla, los bibliotecarios deducen que las consecuencias particulares, esta existencia de hombre libro, vamos a llamarlo, el catálogo de catálogos o la inutilidad de buscar verdades, es parte también de la trama de este cuento que es la Biblioteca de Babel. La angustia en el cuento surge de la deducción de que el orden total no implica un sentido. Funes el Memorioso, que también lo mencioné en otras oportunidades ya, y aquí es donde Funes es incapaz de pensar, de generalizar, pero tampoco de olvidar. Aquí es donde la deducción demuestra que la perfección de la particularidad anula la posibilidad de un pensamiento abstracto. Bien, y como razonamiento inductivo dentro de la obra borgiana, siguiendo con la obra borgiana, podemos ver que, sobre la muerte y la brújula, que ya lo mencioné, sobre el detective Lonrod, de cómo crea también esta ley sobre la simetría, prediciendo una fecha, un lugar exacto de lo que sería el último crimen de la trama, que completará el patrón a modo de rombo. Bien. Aquí podemos pasar también a la próxima, no sé si queda alguna, no recuerdo. Entonces, podemos decir que la genialidad de Jorge Luis Borges radica en tratar los métodos lógicos no como herramientas, sino para encontrar la verdad en temas filosóficos en sí mismos. La deducción expone una frialdad, una fatalidad de los órdenes absolutos. La inducción revela también la ilusión del patrón y el peligro de la generalización. Y la abducción muestra el poder creador de la imaginación, capaz de generar hipótesis que reescriben la realidad misma. Podemos ver que también hay un razonamiento abductivo que no profundicé, no entré en ese tema, pero es la hipótesis creativa. La aducción propuesta por Charles Peirce, es un razonamiento que busca la mejor explicación posible para un fenómeno inesperado. Es ese salto creativo para generar nuevas hipótesis. De ese modo, podemos ver que el razonamiento deductivo es la prueba de la regla. El razonamiento inductivo podemos pensar que establece la regla. Y el razonamiento abductivo sería como el descubrimiento del caso. Eso desde lo objetivo. Pero desde el sentido podemos ver que hay como una secuencia entre la regla, el caso y el resultado. Va cambiando el orden. Tanto en la deducción, por ejemplo, podemos tener primero la regla,
luego viene la deducción del caso y luego el resultado. Mediante la inducción es a la inversa. Tenemos el caso primero, en primer lugar, luego hay un resultado y por último la regla. Acá es donde puedo decir, tenemos una dimensión metaliteraria desde la función lógica. Hay que tomar una reflexión de por qué Borges usa la lógica, no para resolver el misterio, sino para crearlo. A Borges no le interesa la resolución del misterio mismo, sino la creación del mismo. Es allí donde radican todos los misterios. Y bueno, acá vamos para finalizar un poquito esta parte y entrar en otro tema ahora, podemos reforzar cómo, bueno, el verdadero tema no es la solución, sino el proceso mental ya generado en el lector. Y lo que provoca en el lector sería lo que Borges va a proponer. Hay acá un tema interesante que les voy a mencionar, que son ya los tres razonamientos, para resumirles, ¿no? Hacerlos un resumen, los tres razonamientos lógicos que se ven en la obra borgiana. Para resumir lo que ya vinimos diciendo. Si podemos pasar la próxima, por favor. Bueno, hay una, digamos, vamos a empezar diciendo que se utiliza en Borges este método para exponer consecuencias fatales o absurdas de una ley perfecta. O bien dije, rompe muchas reglas la obra, la literatura de Borges. Jorge Luis Borges no solo rompe las estructuras de la literatura, sino también las estructuras de la lógica matemática y de las estructuras de la lógica del universo mismo. Rompe las leyes de la física en muchos de los cuentos, rompe las leyes de lo que es la realidad y irrealidad, del tiempo, de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo tangible, de lo no tangible. Esos son las transgresiones que aparecen en muchos de los cuentos borgianos. Bien. Acá es donde vamos porque esto ya es, podemos ver que hay un esquema de este razonamiento, este método inductivo-deductivo, en donde es descriptivo y apropiado también para crear un nuevo tipo de lector también. Quizá eso es lo que Borges quería, atraer un lector diferente al que ya se venía proponiendo hasta ahora. Eso también fue lo que cambió, la forma de leer. Los lectores tuvieron que reaprender a leer un cuento, y no lo digo de forma discriminada ni peyorativa. En esa época los cuentos de Borges resultaban demasiado complejos
desde las leyes de la física. Eso es lo que convierte a un escritor en un gran escritor innovador. Bueno, en este momento yo puedo decir también cómo mi propósito al compartir este análisis no es tampoco el de ofrecer una fórmula cerrada o una interpretación definitiva, sino que por el contrario la obra de Borges nos enseña que el orden es también una conjetura. Lo que les propongo hoy con esta ponencia es simplemente abrir una caja de herramientas lógicas, valga la redundancia, para que ustedes mismos, oyentes, lectores, quizá escritores, investigadores que están escuchando esta ponencia, vuelvan a sus textos, los reconstruyan, vuelvan a los textos de los autores que leen, para encontrar estas herramientas que les acabo de mencionar, a ver qué es lo que ven, qué es lo que descubren. Los invito también a que, bueno, cada vez que abran uno de sus libros que están leyendo actualmente, que tienen actualmente cerca de ustedes, y se preguntan, ¿me están pidiendo Borges que deduzca las consecuencias de una premisa absurda o me está engañando con un puñado de hechos particulares para que yo, por inducción, cree el orden que él desea, ¿no? A lo que voy es si realmente estoy leyendo lo que yo quiero o si, por el contrario, hay algo de manipulación en esa obra que estamos leyendo. Vamos a ir ahora con este tema para combinar este tema del método inductivo-deductivo, combinar con otro tema que me pareció importante profundizar, y es una clasificación que hice o podríamos decir, no clasificación, pero sí una división de los tópicos o los temas que él tomaba en la obra borgiana. Jorge Luis Borges, si tenemos que dividir en tres grupos los cuentos, y podemos decir que la ciencia ficción que presenta Borges, o el género fantástico que presenta Borges en sus cuentos, tiene carácter metodológico, epistémico y ontológico. En donde entonces, disculpen, podemos hacer un paréntesis para que enriquecer este análisis. Bueno, como ya les venía adelantando, bueno, bien, yo el filosófico que vamos a abordar ahora en la obra borgiana, que es observar los cuentos borgianos como parte de una ciencia ficción diferente a la ciencia ficción del siglo XIX y la ciencia ficción de principios del siglo XX, como ya se venía transmitiendo de forma tradicional. Poe desde el siglo XIX y otros autores del siglo XIX como H.G. Wells, también el juego 20, ya mencioné a Ray Bradbury, más posterior, pero más al principio hubo otros autores también que ya los vamos a mencionar en otro momento. Ahora me voy a centrar más en cómo Borges cambia este modelo de ciencia ficción que venía gestándose hasta el momento. Y lo que tiene de innovador la obra
de Jorge Luis Borges es que él crea, esto particularmente a mi gusto, no tienen por qué estar de acuerdo, con crear Borges una ciencia ficción diferente. Y la ciencia ficción que presenta es una ciencia ficción metodológica, una ciencia ficción epistemológica y una ciencia ficción ontológica. Estas tres van a estar combinadas entre sí, van a ser características que van a estar impuestas en los cuentos. Es decir, cada cuento va a tener un componente metodológico, un componente epistémico y uno ontológico para crear esta ciencia ficción diferente que va a innovar el siglo XX y obviamente va a innovar el mundo de la literatura posteriormente. Ejemplo de esto son muchos autores que luego han escrito, podemos citar El planeta de los simios, podemos citar luego, desde lo ontológico y mezclado con la tecnología, Asimov con El hombre bicentenario, El hombre psicotrónico, digamos, El hombre bicentenario es el título de la película, pero el libro se llama El hombre psicotrónico. Y acá es donde la ciencia ficción metodológica se enfocan en el proceso de investigación, descubrimiento o deducción, como ya lo venía describiendo. Podemos pensar que se centra en cómo los personajes utilizan el método científico, la lógica, la ingeniería, el pensamiento mismo, para resolver un problema radical. La trama está impulsada por la aplicación rigurosa de reglas o procedimientos a una situación fantástica. Esta ciencia ficción metodológica es la ciencia ficción que se valora como el cómo se hace algo o el cómo se descubre una ley. Yo vinculo a Borges con este tipo de ciencia ficción porque, bueno, vuelvo a repetir el estudio del caso La muerte y la brújula, en donde emplea una metodología donde la deducción es cabalística y geométrica, allí mismo. Todo tiene una forma que termina en forma geométrica y también cabalística, que tiene que ver con con la letra Aleph hebrea. Y durante digamos, los componentes epistémicos, que son, podríamos decir, aparte de lo metodológico, podemos decir el conocimiento, digamos, los componentes de conocimiento que posee los cuentos, es la categoría más directamente borgiana. Se enfoca en la naturaleza, los límites, las consecuencias del mismo conocimiento. Por ejemplo, las ruinas circulares, ese conocimiento de saber que al final es producto de un sueño. Lewis Carroll ya lo hizo en Alicia en el País de las Maravillas, y otros más, por ejemplo. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Son las preguntas que nos hacemos cuando aparecen estos componentes epistémicos. La ciencia ficción epistémica sufre una crisis narrativa en donde surge un cambio en el sistema de conocimiento o incapacidad de la mente humana para procesar una verdad. Entonces, aquí podemos ver la Biblioteca de Babel. Es una trama que tiene una búsqueda de un libro que explique a todos los demás el conocimiento absoluto. El Aleph
es el narrador ve la totalidad, un exceso de conocimiento que lo deja paralizado también e impotente. Y vamos ahora a la parte, como dije, ontológica. Vimos ya los componentes en la ciencia ficción metodológica, los componentes ontológicos, epistémicos, y ahora vamos a los componentes ontológicos que tienen relación con la realidad del ser. Y aquí, se plantea también una pregunta fundamental el lector y la trama, ¿no? También, tanto los personajes como también los lectores. ¿Qué es la pregunta de la realidad? Y la trama revela que el universo no es lo que parece, que hay múltiples realidades, que el tiempo es cíclico o que la materia es ilusoria. Se cuestiona entonces una solidez de la realidad y esta existencia del ser, ontos, del ser, ontología, el lector experimenta este shock metafísico y epistémico. Hay un shock tanto inducido, digamos, por el propio escritor, Borges, para que el propio lector se sienta invadido, embargado por estos componentes que para la época eran nuevos, no eran lo usual en la literatura. Por eso, por mucho tiempo se la consideró compleja, por mucho tiempo se la consideró que no era una literatura que, no se, que para todos los lectores, o que no se entendían. Había incluso muchos tabúes en las escuelas para ofrecer a los estudiantes, a los niños y a los adolescentes los cuentos de Borges. Precisamente por este tema. Bueno, los conceptos que Borges utiliza para argumentar es la de autor diferente a la ciencia ficción que vimos hasta ahora. Ya Borges no vamos a ver la ciencia ficción de extraterrestres o de naves espaciales, de mundos o de otros planetas, de mundos, si bien tomó Tron, que tiene que ver con un mundo, pero es diferente, tiene un nivel muy filosófico, muy, como dije yo, estos componentes metodológicos, epistémicos y ontológicos no están en una obra, por ejemplo, de H.G. Wells, en La máquina del tiempo o en El hombre invisible. Sí, hoy lo vamos a analizar desde estas perspectivas, desde estos tres componentes, pero lo analizamos desde estos tres componentes por esta literatura que fue avanzando, digamos, esta introducción de lo epistémico y de lo ontológico no se hacía en el siglo XIX, a eso me refiero, este análisis, desde esta perspectiva. Y aquí es donde también vamos a ver lo epistémico como un desarrollo de la inteligencia artificial moderna. Digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial entra en la ciencia ficción epistémica desde el foco narrativo, porque se centra en que sabe en qué es lo que sabe la máquina y qué es lo que sabemos nosotros sobre la máquina, pero también qué es lo que sabe la máquina sobre nosotros. Bueno, la inteligencia artificial como conocimiento, podemos observar sistemas de inteligencias artificiales como los grandes modelos de lenguaje, que hoy le llamamos LLM, y desafían también la comprensión sobre cómo se genera el desarrollo. El dilema no sería si la máquina existe, ya esto sería ontológico, sino si la máquina realmente comprende lo que nos está diciendo. Hablo, por ejemplo, de un chat GPT, de un Gemini. ¿Comprende realmente
no me refiero al programador que está detrás de la LMS, sino me refiero a la máquina en sí misma, si comprende realmente este diálogo que mantiene con nosotros. Bueno, la inteligencia artificial avanza, crea una crisis epistémica sobre la autoría y la verdad. Si un dispositivo tecnológico genera arte, textos, soluciones médicas, entonces, ¿quién tiene el conocimiento? ¿Quién es el responsable? Esto cambia totalmente, radicalmente, nuestro sistema de creencia y de conocimiento. Vamos ahora a volvemos a la ciencia ficción ontológica para expandir un poco sobre este tema, para decir que los dispositivos de alta gama y la inteligencia artificial se mueven hacia lo ontológico, como alteran también, cuando alteran, digamos, la naturaleza de nuestra realidad y la existencia. Vivimos obsesionados por las pantallas, no solamente obsesionados, sino ya dependiendo de las pantallas, porque toda comunicación, toda actividad cultural, social, toda actividad que hacemos a lo largo de nuestras vidas a lo largo del día, está fijado por un dispositivo. Hoy, por ejemplo, para dar la ponencia, necesito yo el dispositivo para poder conectarme y que ustedes me estén escuchando. De la misma forma, todo lo que estamos haciendo lo hacemos a través del dispositivo, desde comunicarse con alguien hasta las actividades cotidianas y hasta en el trabajo. O sea, no podemos soltar el dispositivo ni un segundo a lo largo del día. Y eso es lo que convierte los dispositivos de alta gama, como bien dije, en una posibilidad ya ontológica que altera la realidad y la existencia nuestra como seres humanos. Aparecen otros conceptos luego, aparte de inteligencia artificial, como la realidad aumentada y lo virtual, en donde dispositivos avanzados crean realidades alternativas o capas de información digital sobre el mundo físico. Se venden otros dispositivos que son lentes también para poder estar en contacto con esos mundos de realidad aumentada. Entonces, quizá en el futuro ya esto, videoconferencia, ya queda obsoleta. Yo con unas gafas, yo puedo estar ya de forma física o no, porque yo sigo sentado aquí en esta silla en mi casa, pero con el contacto de unas gafas especiales para realidad aumentada, yo aparezco en alguna institución, en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, por ejemplo, para hablar en persona con el doctor Daniel Malpartida. Es una posibilidad, ¿no? Un ejemplo que estoy citando. La singularidad y el ser. La inteligencia artificial, en su estado más avanzado, es postulada como una singularidad. Entonces, cuestiona si el ser necesita realmente de un cuerpo biológico. Si una inteligencia artificial alcanza la conciencia, redefine también ese concepto, el concepto tanto de existencia como de conciencia misma. La pregunta entonces deja de ser, ¿qué piensa la máquina? Y pasa a ser a otra diferente. ¿Qué es la existencia en la era posthumana? ¿Qué significa existencia hoy? ¿O qué significará existencia dentro de 30 años, por ejemplo? O ya con lo acelerado que está todo, podemos decir dentro de 5 años nada más. La existencia poshumana, la existencia ontológica y epistémica del ser humano va a cambiar radicalmente.
Bueno, Maestro, acá, sí, acá estoy. maestro Sergio, Ya, ahora seguimos. Sí, sí, va a continuar usted. ya termino con esto, ya estaba dando el cierre justo. Ya, maestro, continúe usted, maestro. Entonces, para cerrar esta ponencia de hoy, que espero les haya resultado interesante, podemos ver que, digamos, la categoría principal que nos define hoy como tecnología, como seres humanos, la tecnología que nos define hoy, mejor dicho, eh, toca más allá de la ciencia ficción, que ya estamos rozando la realidad. Y así es cuando el proceso de creación o de construcción, del que yo hablé, que ya Borges venía gestando en su obra, hoy se vuelve real en muchos aspectos. Los desafíos de la programación, el entrenamiento de los modelos, el diseño de la arquitectura, tanto de hardware avanzado, son problemas tanto de método e ingeniería, como también de conocimiento personal. Porque, digamos, hay un dispositivo, ese dispositivo está relacionado a una construcción, a una arquitectura e ingeniería, pero esa arquitectura de ingeniería está salida de la mente humana. Eh, entonces, ahí es la gran complejidad. Eh, y la paradoja, ¿no? Una complejidad como una arquitectura de ingeniería y arquitectónica de un dispositivo o de una inteligencia artificial creada por un ser humano termina dominada o controlada por una máquina. Y entonces, para cerrar, puedo decir que este impacto filosófico, tanto ontológico, epistémico y también inductivo, deductivo, en la humanidad suele ser el tema dominante que aborda los tiempos de hoy. Bueno, espero que esta ponencia les haya sido de su atracción, que les haya interesado. Hay mucho para seguir abordando con cada concepto tópico que he abordado. Entiendo que es muy profundo lo que toqué de forma muy resumida. Así que pido su agradecimiento, su apoyo. Muchas gracias por todo lo que hasta ahora hemos venido haciendo con Daniel Malpartida desde el Instituto también peruano de investigación, y también mi agradecimiento a otras instituciones, también desde Casa Ellam, que designado como embajador cultural y también gestor cultural, vengo trabajando arduamente la defensa de los patrimonios y de los derechos humanos, deductivo, ya que utilizar este método es también primordial para entender de qué forma podemos cambiar el mundo o de qué forma podemos cambiar ciertas cosas a futuro. Bueno, muchas gracias, espero que les haya resultado útil mis palabras. Hasta la próxima. Maestro Sergio, ¿me escucha? Lo escucho, doctor. Y muy bien, Borges explora el razonamiento inductivo y deductivo que usted nos ha regalado el día de hoy. Por favor, permítame formularle algunas preguntas. La primera de ellas, Sí, no hay problema. ¿cómo utiliza Borges el razonamiento analógico al comparar mitos, textos, culturas?
y sus cuentos. Por favor, maestro. Bueno, sobre los cuentos, sobre los mitos, también adelanto ya, desde ya, antes de responderle, adelanto que vamos a tener una ponencia especial en donde vamos a abordar los fabularios, los mitos, las leyendas y todo lo irreal que Borges venía trabajando en algunos de sus cuentos. Desde lo analógico, desde este método razonamiento, vamos a hablar, ya no método, sino vamos a hablar de este razonamiento inductivo, deductivo. Hay, como bien dije, lo particular, lo inductivo desde lo particular a lo general. Entonces, ahí es donde entra este funcionamiento. En algunos cuentos utiliza ya un método más deductivo y en otros cuentos, por ejemplo, en la Casa de Asterión, en donde toca el método, los mitos, el mito de Teseo, va a haber un razonamiento más inductivo, en donde él va a llegar a lo general, describiendo a un Asterión, a un Minotauro personificado con un pensamiento, con una razón humana, casi humana, cosa que el mito no lo tiene. Los mitos o las criaturas míticas de la mitología no tienen cierto razonamiento, algunos sí, pero no Asterión. Asterión, el Minotauro, es una persona, un ser, una criatura irracional, es un animal que no tiene conciencia. Borges le coloca conciencia y le coloca razonamiento humano. Yo creo que ahí, no sé si con eso respondo la pregunta. Luego se ve también similares en su obra, el fabulario que él tiene de los seres imaginarios. Con respecto también a, podemos mencionar, volver a las ruinas circulares o volver a otros cuentos en donde hay ciertos seres que forman parte de la irrealidad o de un doppelganger, por ejemplo, del doble, o ahí también entraría este mismo procedimiento. Permítame darle lectura y luego cedo palabras a usted, maestro. Siempre es muy bueno intercambiar ideas. Qué mejor en este ciclo maravilloso sobre el genio argentino rioplatense Jorge Luis Borges. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, un honor, un privilegio el que pueda desarrollarlo Sergio Javier Rodas. Permítame la lectura, por favor. Borges explora el razonamiento inductivo de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. En sus cuentos, utilizando los laberintos, los espejos y bibliotecas infinitas para cuestionar la certeza del conocimiento y la realidad, desafiando la lógica lineal y presentando universos donde la inducción falla y la deducción lleva a paradojas, invitando a reflexionar sobre la naturaleza del orden y del caos. ¿Cómo utiliza entonces Borges ese razonamiento analógico a la explicación brillante de Sergio, el inductivo y el deductivo, al comparar mitos, textos, culturas, ejemplo, en el cuento de los dos reyes y dos laberintos, sugiriendo que la verdad no reside en una única ley, sino en la interconexión de todas las historias? Un poco como que él va a contracorriente, él es un creador, él es un lector, pero a la vez escribe.
estos párrafos que compartimos, maestro, de alguna de otra forma, a la exposición que usted viene realizando y siempre regalándonos aspectos que cuando uno no investiga, no lee, no va a tener esa posibilidad de acercarse a este mundo fantástico y de la ficción de Borges. Más aún, un pensador como usted que estuvo muy cerca, ¿no? Muy cerca a la esposa, a la última de las esposas del gran maestro Jorge Luis Borges. Cedo palabras a usted, maestro Sergio. Muchas gracias. Sí, sí, coincido plenamente con el párrafo que ha leído. Con respecto a este procedimiento, este pensamiento que él hace, tiene también que ver que él introduce este razonamiento inductivo-deductivo en los mitos, también en los cuentos sobre los mitos, algo que nunca visto tampoco, así como dije yo que cambia la ciencia ficción del siglo XIX, cambia también y resignifica lo que son los mitos y las leyendas. Uno puede leer un mito de griego en crudo, así sacado de un libro de mitología, y va a leer una historia totalmente diferente a los cuentos propuestos por Borges con personajes de la mitología misma. Incluso pasa también con los personajes históricos que él menciona, o los personajes de la historia y de las civilizaciones pasadas. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y con respecto al cuento que mencionó, Los dos reyes y los dos laberintos, hay una reconstrucción sociocultural en ese cuento, pero también hay mucho de vamos a hablar de una batalla ontológica, es una batalla de egos, es una batalla de quién puede más, quién vale más, quién es más fuerte, quién tiene el reino más grande, más poderoso, y quién tiene obviamente el laberinto más poderoso. De eso se trata ese cuento. Por eso que lo ontológico y lo epistémico en los dos reyes y los dos laberintos no están exentos. Muchas gracias, maestro, entonces, a esta presentación que acabamos de tener la suerte de poder acompañarle. Palabras de despedida, por favor, maestro. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también por esta nueva oportunidad de dar otra ponencia más. Espero que sea también útil, productiva. Ya mi interés no es solamente informar, dar una ponencia, colocar un conocimiento, sino también de qué forma esta ponencia puede llegar a ser útil tanto para nuevos escritores, para nuevos lectores, pero también para nuevos constructores de una nueva sociedad, como ya adelanté antes y mencioné antes. Creo que este es uno de los temas más interesantes, más útiles, productivos, complejos también, obviamente, no solo en Maestro, la maestro, obra de Borges, sino para ya Sergio, a lo largo de toda nuestra existencia. Sergio, para aquellos que quieren adentrarse al mundo de Sí, Jorge Luis sí. Borges, ¿cuál sería la primera novela que usted recomendaría? ¿Cuál sería el primer texto, el primer cuento? ¿Qué dice, maestro, al respecto? Bueno, yo comencé le puedo dar mi idea de con qué comencé yo. Yo Uno solo, por favor, comencé maestro. con La Casa de Asterión y en el Aleph, que es un libro bastante lindo. En poesía, El Hacedor, podemos mencionar.
Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional que tuvo como título El razonamiento inductivo-deductivo de Jorge Luis Borges, el mismo que estuvo a cargo remotamente desde el hermano país de Argentina, a cargo del maestro Sergio Javier Rodas, escritor, artista visual, investigador, fotógrafo profesional. Te envío un abrazo muy fuerte, Sergio, a esta maravillosa presentación y a todos nuestros seguidores, a todos los que están con nosotros en las diferentes redes sociales del Instituto. Suscríbanse, acompáñennos. Este va a ser todo un ciclo sobre Jorge Luis Borges. La primera y la segunda presentación está en noviembre del 2025 y diciembre del 2025. Siempre entonces la mejor predisposición, la labor de investigación, de pesquisa, de estudio profundo que realiza Sergio para que nos pueda regalar esto, no solamente al pueblo del Perú y al hermano pueblo de Argentina, sino a los diferentes pueblos del mundo, porque ahora nuestro canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital tiene un doblaje automático a diferentes idiomas del mundo. Un abrazo muy fuerte, Sergio.